Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Lau, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Ay, bien, muchas gracias. Pues por favor, cuéntanos, este espacio es tuyo, desde donde tú quieras empezar. Creo que el testimonio empieza más o menos a los 8 años. Bueno, creo que el testimonio ya es el estar acá ya es un testimonio. Y el ser la mujer que hoy soy ya es un testimonio. Pero en sí la historia empieza como a eso de mis 8 años. Cuando mi padre se va de la casa, ¿sí? Yo amaba a mi papá con alma, vida y corazón, y pues todavía lo honro, lo quiero, pero de una manera de pronto ya distinta. Él se va de la casa, tenía yo sí como alrededor de 8 años, y de ahí para mí fue demasiado difícil, o sea, hay cosas que yo incluso no recuerdo, porque como que mi mente, no sé, me imagino las anula. Pero después de esa etapa, sí sé que empecé a tener como mucha necesidad de atención. Entonces, bueno, mi papá se va de la casa, ya obviamente mi mamá también fue un proceso bastante duro para ella. Y creo que hasta hace poco, que ya el Señor empezó a trabajar en su corazón también, fue un proceso difícil, no solo para ella, sino obviamente para mí, pero también para mis hermanas. Somos 4 hermanas. ¿Tú eres la mayor, la menor? Soy la menor, la chiquita, la menor. Por parte de mamá, ¿no? Porque pues digamos que mi papá tiene otras 2 niñas, pero pues con ella no tengo como relación. Creo que es importante aquí que todo lo que vaya a decir, obviamente a todos las amo, a mi mamá la amo con todo mi corazón pero como hablábamos de pronto ahorita antes de empezar el podcast, es lo que vimos desde mi perspectiva y no hablando mal ni culpando a nadie, sino más desde mi perspectiva y desde lo que Dios empezó a hacer conmigo también. Tus porque vivencias. Obviamente, exacto. Entonces, bueno, mi papá se va, pasa todo eso, mi mamá entra en una depresión muy vasta empiezo yo a tener como esa necesidad de atención. Y debido a eso, empiezo a tener relaciones de pareja, pues digamos, novios, desde muy niña, ¿sí? Recuerdo que como mi mamá y mi papá no quedaron con muy buena relación, entonces mi mamá lo demandó, pues como por esto de alimentos y demás, y digamos, por comisaría, tú empiezas con un proceso con psicología y demás también, pues como para cuidado del infante, digo yo. Entonces yo empecé con un proceso con psicólogos y demás, y yo asistí a un grupo que se llamaba en ese entonces Despertares, donde te acompañaban con psicólogos y demás, pero antes de eso, entonces, como te digo, yo empiezo a tener relaciones de noviazgo con niños, pues muy niña, obviamente mi mamá absolutamente en contra de ello, pero en el proceso, que obviamente, por favor, psicólogos tengan cuidado de qué dicen, y es que las psicólogas que estaban como alrededor del tema, le dijeron a mi mamá como, porque obviamente ella no estaba de acuerdo, entonces le decían como, no te vayas en contra de ella, obviamente entendemos que como madre no quieres que tenga un novio tan niña, hablo de mucho menos de 15 años, pero no te vayas en contra porque ella también está pasando un proceso y ella lo que quiere no es un novio sino un papá. Entonces yo escuché ese comentario y creo que fue un comentario que sí, obviamente estaba sucediendo, pero que también me lo creí mucho. Pero tú lo estabas escuchando ¿por qué? No, ella luego mi mamá lo expresó. Okay. No, obviamente no. Pensé que las psicólogas lo habían dicho enfrente tuyo. No, ya. Okay. Pero ya luego mi mamá lo expresó, pues, en algún momento. Y bueno, realmente eso era lo que yo inconscientemente, ya después fue que uno analizando, yo decía literalmente sí. Eso era lo que decían ellos, yo buscaba en una persona, un papá. En esto empiezo una relación con un niño
que en ese momento, niños, literal, éramos niños, y en ese momento también estaba pasando por ese proceso de separación de sus papás, y a él también le afectó muchísimo eso, porque él amaba también con su alma, vida y corazón a su papá, pero tristemente por esa situación él cae a las drogas. Yo nunca consumí drogas con él, pero ver la situación que él vivía, obviamente me afectaba a mí. Te rompió, claro. Claro. Y adicional a eso, entonces él se convirtió en una persona muy posesiva y manipuladora conmigo. Y siendo niños. Y éramos niños, exacto. Entonces llegábamos al punto donde yo no podía ir a estudiar porque él se molestaba. Entonces habían ocasiones donde yo le decía, obviamente sacaba excusas de que estaba enfermo o lo que sea para no ir a estudiar y no pelear con él. Entonces ese tipo de cosas empezaron a pasar. Nunca hubo maltrato físico, nunca, a pesar de que hubo rumores un montón, pero nunca jamás, gracias a Dios, pero sí hubo mucho maltrato psicológico, al nivel de que de pronto era, no, es que si tú saludas a una chica es porque ella es la cuartera y te está haciendo cuartos con alguien. Y si saludas a un hombre, pues entonces él es él. Tienes un novio con un noviazgo o algo con alguien. Sí. Entonces se volvió una relación demasiado tóxica, al punto donde, pues tristemente, me dejé influenciar y llegué incluso a robar en mi casa por él, porque él, debido al consumo, se metió en muchos problemas. Entonces, digamos que obviamente cuando ya estaba mal, ayudar, me pedía ayuda, sí. Entonces, bueno, gracias a Dios, el Señor me sacó de esa relación. Pasaron como casi alrededor de 4 años donde terminamos, volvemos, y hubo un momento específico donde ya creo que el Señor es el que lo va llenando a uno de fortaleza, y fue cuando mi abuela, por parte de mamá, muere. Ella muere el día del cumpleaños de él. Y en lugar de yo recibir como ese apoyo de, bueno, estás mal, murió tu abuela, que era como mi mamá porque crecimos con ella en la casa, me doy cuenta que esta persona se va de fiesta, 1000 cosas suceden, creo que en su mundo mal. Y adicional, pues él empieza como a, digamos, a generar conflicto conmigo, porque yo como que me fui donde mi papá, es decir, mi papá vino de visita en ese momento, obviamente, a pasar como el tema del entierro y todo esto, pero entonces era como tan tóxico el tema que él llegó al punto de decirme como, pues es que yo vine a estar contigo, pero tú estabas con tu papá. Entonces yo fui, ya en ese punto creo que también yo estaba un poquito ya más madura, un poquito ya creciendo en todo esto, y fue como, esto está muy mal. O sea, se supone que necesito apoyo y ¿qué estás haciendo? Pero sin embargo seguía como ahí, hasta que un día, que literal hoy creo genuinamente fue Dios que me dio las fuerzas, y simplemente fue como, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegó. Y me acuerdo que yo le dije una frase como, por favor, si te veo en la calle no me saludes porque te va a responder más el piso, y si te vi no me acuerdo porque fuiste con una completa pesadilla. Obviamente era un corazón herido, ¿cierto? En ese momento. No sé cómo lo habrá tomado él. La verdad es que yo nunca volví a hablar con esa persona. Nunca volví a saber nada de él, ni de su vida. Pero entonces seguía ese sentimiento de quiero estar con alguien, que necesito estar con alguien. Incluso, obviamente fue darme cuenta de que no era algo sano, porque yo nunca estaba bien si no estaba con alguien, ¿sabes? Era como un miedo a la soledad. Y como te dije previamente, yo con él nunca consumí, pero ver la forma en la que él se refugiaba en eso, en mí causó una intriga. Entonces yo por mi cuenta, yo busqué probar la marihuana. En ese entonces. Entonces yo probé la marihuana, gracias a Dios lo hice como 2-3 veces y fue como, bueno, no, esto no es lo mío. Y creo que en mi corazón yo siempre tenía esa pregunta de, ¿esto es lo que quieres para tu vida? Y mi respuesta, creo, obviamente el Espíritu Santo era, no, definitivamente esto no es. A mí siempre me ha gustado mucho estudiar, entonces, no, yo quería estudiar y 1000 cosas y bueno. Entonces, bueno, pasa después de esto,
conozco a otra persona que fue un chico con el que duré casi 10 años de mi vida, ¿sí? Él fue una persona completamente distinta, un gran hombre, la verdad, un muy buen hijo, buen hermano, buena persona, pero también era eso de, pues yo en mi corazón sabía que esto no iba como para ningún lado, porque teníamos diferencias, deseos muy distintos, yo tenía una visión muy distinta a la de él, pero yo no era capaz literalmente de soltarlo. Entonces como que en ocasiones, bueno, no era una dependencia emocional, sí. Ni siquiera con una persona, sino con alguien, o sea, sí. Es como necesito estar con alguien. Exacto, y es súper importante eso que dices, porque no es como dependo solo de esta persona, no, era algo que es que tiene que haber alguien ocupando ese espacio, ¿sabes? Entonces, en ese momento yo no lo veía así, en ese momento yo obviamente lo veía normal, estoy enamorada, quiero estar con alguien, sueño con casarme, claro que sí. Aquí hay un punto, es que cuando mi papá se va, yo pierdo todas las ilusiones de creer en el amor, matrimonio, o sea, yo sí quería obviamente tener pareja, pero era como casarse jamás, nunca en la vida. Pero con esta persona con la que duré 10 años, yo sí decía, quizás sí, porque la verdad, él es un buen chico. Él es un buen chico y me enseñó también mucho en la vida, entonces en algún momento empecé otra vez como con ese sueño y fue un punto ya súper específico donde yo sentía en mi corazón como quiero tener una familia, quiero casarme, pero no como tener una familia de cualquier forma, no, quiero casarme. Pero digamos, como te digo, él tenía, digamos, una perspectiva diferente y otros deseos de la vida, y está bien, pero debido a esa necesidad de como de algo más, tristemente pues yo fallé en esa relación. Entonces él era como, también creo que se formó una dependencia en los dos, porque era como, no, pues esto no va para ningún lado, pero no, sí, pero intentémoslo, no, pero no, esto mira que no, pero sí, no, pues igual es una buena relación, y la verdad era una buena relación a los ojos de no sé quién, pero pues sí, a mí me querían mucho la familia de él, en mi casa también, entonces era como que a los ojos de tantas relaciones tóxicas de la calle, era una relación muy sana, pero efectivamente pues no iba para ningún lado. En el 2022, ya para adelantarnos un poco, yo cambio de empleo y en el lugar donde empiezo a trabajar me hago amiga de un chico del coworking. Y esta persona empieza a contarme que él va a viajar a Australia, éramos amigos, o sea, que estaba haciendo planes para irse a Australia, no sé qué. Algo, y es que yo desde muy niña... Perdóname, aquí ya este muchacho que me estás diciendo es otra persona. Sí, entonces sí, pero entonces sí, yo todavía estoy en esta relación de casi 10 años y estando ahí en este coworking conozco una persona que empieza a contarme como, no, mira, en Australia no puede ir a estudiar, no sé qué, porque yo desde muy niña, y los que me conocen lo saben, siempre quise salir de Colombia, o sea, como, pero mi idea era como Canadá, o en su defecto Estados Unidos, aunque no era pues la primera opción, siempre busqué fue Canadá, pero era un dineral, y literalmente yo siento que tenía una mentalidad muy limitada, de pronto por las condiciones en las que crecí. Nunca me fue mal a mí, pero mi familia de pronto sí tuvo otra historia que mi mente creció muy limitada, entonces para mí salir del país era imposible. Incluso en algún momento, yo soy de un pueblo, yo no soy directamente de Medellín, yo soy de un pueblo, y en algún momento de mi vida ir a Medellín ya era un lujo. Entonces, si ir a Medellín era un lujo, ya pensar en salir del país era como, wow, estás volando, pues o sea, nunca... pero bueno, pero sin embargo, sí, en algunas ocasiones como que buscaba, a esta persona también le dije en algún momento como, bueno, vámonos del país, él tenía familia en Estados Unidos, entonces bueno, pero nunca pasó nada, como que las ideas siempre quedaban ahí. Y conozco a este amigo y él empieza a hablarme de Australia, no sé qué, bla, 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 y yo dije, bueno, no, pero en el proceso empezamos como a llevarnos muy bien al punto de yo decir,
esto no está bien, ¿sabes? Esto no está bien y yo ya prefiero... ya no era solo una amistad, era sí, como porque había era como atracción. que me gustaba hablar con él, ¿sí? Bien. Entonces me acuerdo que yo le dije a mi mamá, creo que esto no está bien, me está pasando esto y yo no quiero fallarle más, yo no quiero fallarle, mami, otra vez a esta persona, a la persona con la que estaba 10 años. Entonces yo decidí terminar esa relación. Obviamente fue una forma muy brusca, pasaron 1000 cosas ahí que, bueno, no es necesario, pero ya con esta persona, entonces como que él me dice, no, pues empieza a gestionar tu visa, a ver, no sé qué, porque yo le dije, ven, me interesa. Y pues miras a ver, no sé qué, ahí todavía éramos amigos. Pero pasado por ahí un mes de haber terminado esa relación, pues yo empiezo una relación con esta persona. Y ya él estaba esperando visa para venirse. O sea, cuando él me empieza a contar, aplicado. Sí, él ya estaba esperando visa para venirse. Entonces, como ya empezamos una relación, él ahí me dice como, bueno, no, esperemos si te aprueban la visa, igual yo ya me voy. Y si te la aprueban, entonces llegas donde mí. Y pasaba esos días, literalmente en días, a mí me aprueban la visa. O sea, mi proceso entre conseguir el dinero, aplicar, hacerme exámenes médicos, todo duró exactamente un mes. Exactamente. Súper rápido. Tanto que incluso mi mamá dudó de que hubiese sido así. Ella en algún momento me dijo, usted estaba planeando esto hace mucho tiempo y no nos quería contar. Pues yo le dije, no, te lo juro, mami, es verdad. Te muestro la primera llamada. Y al final ella dijo, bueno, está bien. Porque al pesar de, adicional a eso, mi mamá me ama mucho, o sea, a todas. Pero como yo era la niña de la casa, le costaba mucho pensar en que me iba. Entonces yo me fui. Bueno, pasa esto, no sé qué, llega la visa aprobada, entonces obviamente sí le digo a mi familia porque yo dije, yo sí le conté a mi mamá desde que empecé todo, pero sí le dije a mi mamá, no voy a decir nada a la familia hasta que no haya una respuesta de visa, porque pues si dicen no, ¿para qué? La visa llega aprobada y yo ya estaba con esta persona, entonces fue como, bueno, cuando llegó mi visa, él estaba a días de irse. Entonces me dijo, bueno, no, como ya llegó, entonces yo me voy y llego de una vez a buscar algo donde podamos vivir juntos. Entonces, bueno, así fue, pasó todo, él se vino, no sé qué, yo me quedé en Colombia, organicé cosas y como al mes larguito, mes y medio, vine yo. Obviamente en Colombia fue como un caos porque nadie se lo esperaba, adicional a eso, pues todo lo que había pasado anterior. Pero yo dije, no, quiero largarme de acá. Literal, fue como, quiero largarme de acá. Hacía poco había dejado un trabajo que yo amaba ese empleo, entonces haberlo dejado fue para mí también como una tusa, literalmente. Entonces fue como, no, ya, me quiero ir, necesito algo diferente y tengo que irme acá, ya. Entonces yo me vine, él era una persona espectacular, ¿para qué te digo que no? Al inicio fue muy bien, pero ponle tú 20 días de yo haber llegado y todo el sueño se fue a hacer una pesadilla completamente. Porque empezaron a pasar 1000 cosas. Con él, para no dar mucho detalle, la relación con él se volvió un trauma completo. Entonces aquí se pone más seria la situación porque entonces yo con él sí empiezo a consumir marihuana de manera voluntaria, cabe aclarar, nadie nunca me obligó, pero creo que ya no era solo la dependencia emocional con la persona, sino se estaba creando también una dependencia. ¿Económica? No. Al consumo, okay. No económica, no. Creo que ese era el punto que a mí siempre me decía como, Laura, pero usted siempre ha podido sola, ¿usted por qué está ahí? No sé qué. Porque literalmente era, igual yo pagaba mis cosas, todo. Pero como había un consumo que no fue como que te diga, ay, no, todos los días consumía o cada 8 días, no, pero sí lo hacía. Empezó a afectarme muchísimo. Y psicológicamente fui demasiado maltratada. Entonces experimenté muchos episodios de ansiedad, demasiados. Episodios de ansiedad al punto de querer suicidarme. En la Navidad del 2022, justo el 23 de diciembre de ese año, yo ya empecé a cortarme porque sentía que mi dolor en el alma era tan profundo que yo le decía
a Dios, o creía yo que hablaba con Dios, era como ya no sé cómo quitarme este dolor. O sea, ¿cómo me quito este dolor? Y la única forma era como que me cortaba. Dolor Obviamente no hagan esto, pero me cortaba en mi cuerpo, o sea, y como que transformaba el dolor. Y de alguna manera mi mente descansaba. Entonces, Dios usó a esta persona para llevarme a la iglesia. Porque ahí hay otra cosa, y es que yo tenía un recelo con cualquier iglesia, porque yo desde pequeña he leído la Biblia por partes, en ocasiones las leía, y veía muchas cosas muy diferentes a lo que literalmente estaba escrito en la Biblia, ¿sí? Y adicional a eso, cuando él me dijo, vamos, es una iglesia cristiana, Planet Shakers, yo le dije, ay, no me hables de iglesias cristianas. Porque, tristemente, tengo una hermana que ha tenido problemas con personas que en su familia dicen haber personas evangélicas o cristianas. Y han sido temas muy fuertes. Entonces en mi corazón era como, esos son los más malos. Literalmente yo lo decía. Y yo decía, los cristianos son solamente asesinos y todo lo demás arrepentidos. Y literalmente sí, porque somos las personas que hemos llegado a Dios con algo para que el Señor restaure. Pero yo me expresaba mal de ellos, era por ese dolor que había ahí, como de... Se supone que tienen a Dios en la boca, pero hacen tanto daño, si me hago entender. Entonces yo le decía a él, no, mira, ¿sabes qué? No, allá no. Él me decía, no, pero vamos, no sé qué. Y él fue como, listo, vamos a Empower, a reclamar mercaditos. Y yo, bueno, listo, vamos a Empower. Y fuimos a Empower. Y hasta que un día me dijo, pero venga, entremos un pero día él sí de iba, estos. él siempre, él entraba. Ah, ok. No. O sea, él sí me contaba que en algún momento había ido a una iglesia cristiana, y ya porque él había estado acá como 2 años antes también. Entonces conocía ya a la iglesia. Y en ese momento fue como, no, pero venga, entremos. ¿Quién quita que le guste? Y bueno, entonces yo entré. Y sí, la verdad, desde el día que entré yo dije, wow, esto tan raro, pero tan lindo, ¿sí? Como y que yo, es esto wow. Tan loco. Sí, que yo hasta dije, uy, pero sí, ¿será que esto debe ser así? Claro, empieza uno con su juzgamiento, no sé cómo se diga, pero empieza uno como, uy, no, pero esto, como que chévere, pero esto sí verá ser así. Bueno, anyways. En todo caso, es que entramos a la iglesia. Creo que esa tarde hubo llamado al altar. No me acuerdo si fue esa o en la segunda vez que fuimos, que hubo un llamado al altar y nosotros pasamos. Y cuando pasamos, sí, dijeron como que quiénes eran nuevos. Entonces nosotros pasamos y nos atendió una chica, que se llama Alejandra, ella ya no está acá, pero ella nos atendió, oró por nosotros, nos explicó entonces qué era la iglesia y nos dejó su contacto. Entonces, bueno, empieza a pasar todo esto con él. Yo vivía con él y yo no quería ir a la iglesia, ni católica, ni cristiana, ni de ninguna parte. Pero yo en mi casa oraba, a mi forma, como me enseñaron en la casa. Yo oraba, y como era diciembre, en mi casa, pues en la casa de mi mamá, siempre hemos hecho novenas cada año. Incluso nosotros hacemos, y es que nos reunimos y con los niños del barrio los reunimos para hacer novenas. Entonces esa primera Navidad yo me sentaba sola en la habitación a hacer las novenas. Y como me sentía así, yo le decía, Dios, ayúdame porque... Me siento sola. Ven, literalmente yo le decía, ven. Ven porque me siento sola, me siento así, bla, bla, bla. Y yo hacía las novenas. Bueno, y listo. Empieza a pasar todo esto. Pasa diciembre, pasó este suceso, y esta persona, cuando me ve así, es como, tú lo estás haciendo por manipularme. Este suceso es lo de que lastimarte. me corté y esto. Entonces ya él dice, lo haces es por lastimar, por manipularme. ¿Y por qué por manipularlo? O sea, ¿él por qué lo pensaba así? No lo sé. Ok. La verdad no tengo ni idea, pero yo trataba de explicarle a él, es la única forma que encuentro de que se me quite esto que siento. Eso pasa, listo, pasa Navidad, pasa Año Nuevo, y esa pelea, hasta que yo le dije, mira, sabes que yo me voy. Él antes me había dicho, yo me voy a ir, voy a buscar casa, no sé qué, pero pues nada pasaba, hasta que hubo un día que ya sentí mucha convicción en mi corazón y dije, me voy, me largo, no sé para dónde, pero me largo.
Y yo empecé a preguntarle a algunas compañeras del colegio, a 2 personas les pregunté cómo ven, de pronto me puedo quedar en tu casa unos días, porque mi esperanza era como me voy, pero ya luego vuelvo, ¿no? Hasta que un día en oración, literal, en una de esas oraciones el Señor me acordó de Alejandra. Y yo le escribí a Aleja y le dije, mira Aleja, perdón, yo sé que tú no me conoces, no sabes quién soy yo, ni a qué me dedico, pero me está pasando esto. Le di un contexto súper general, pero me podrías dar un espacio en tu casa por unos días, me cobras lo que necesites. Y ella me dijo inmediatamente, sí, de una, te recojo el domingo. Creo que eso fue como un viernes. Ella me dijo, te recojo el domingo. Y yo, no, pero no, pues no, tan ligero no. El domingo no, de pronto el lunes. Listo, pasó el lunes. Y cuando ella iba a ir por mí, yo le dije, no, por favor, no, mañana. Entonces ella me respondió súper, que yo dije, muy bien, no me conoce. Pues pensaba yo, no me conoce. Pero ella se paró en su autoridad, que hoy entiendo, y me dijo, mira, Lau, no más mañanas. Mañana paso por ti a tal hora. Y no hay más, no me vas a aplazar más. Tienes que salir de ahí. Y yo fui como, bueno, sí señora. O sea, literal fue como... Claro, sí. Para ti era como un miedo de... Sí. Me voy a salir de acá, que es como el dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer. Como ese susto de... Sí. Claro. Y más que entonces... Y como había la dependencia emocional. Y eso era, ¿yo qué voy a hacer? Claro. Y era muy charro porque yo decía, pero yo siempre he podido sola. O sea, en verdad... Yo trabajaba desde muy joven, o sea, por temas de que es que me voy a morir de hambre, eso no. Pues gracias a Dios yo he trabajado, sé trabajar, sé lo que sea, y yo sé, y yo en mi corazón era como Dios no me va a dejar morir. Pero era ese miedo de, ¿y ahora qué va a pasar? Dios mío. Pero ese día me acuerdo que ella me dijo, no más, Lau, mañana paso por ti a tal hora y espero que estés lista y no acepto un no por respuesta. Y yo, bueno, sí, está bien. Y literal así fue. Se llega el martes, yo me fui incluso a escondidas, o sea, no a escondidas, pero sí como que esperé que él no estuviera para salir. Y me fui, rota, vuelta a nada, mal, que yo decía, Dios mío, yo nunca en mi vida, ni siquiera cuando mi abuela murió, que fue una muerte que me dolió en el alma, yo nunca me había sentido así. ¿Tú por qué crees que estabas sintiéndote así? Yo sí creo saber por qué, y es que llegó la culpa. De tú dejaste una buena persona y mira lo que te pasó. Ah, ok, claro. De lo de la relación y anterior. Entonces ahora cómo vas a volver a Colombia. Empiezan a llegar muchos miedos a mi cabeza. Obvio, aparte es ¿qué vas a hacer sola al otro lado del mundo? No, pues entonces vete a Colombia. Pero en mi mente también me respondía como no, ¿qué voy a ir a hacer a Colombia? O sea, quiero estar acá, pero no quiero estar. Pero, o sea, era una pelea que era como... Ni yo misma podía entender qué era. Una batalla en tu mente. Exacto. Porque era esa pelea de yo no quiero estar en Colombia, pero ahorita tampoco quiero estar acá. ¿A dónde me voy? Era como... Sin conocer a nadie. Pero también en el fondo de mi corazón era, a mí me gusta estar acá. O sea, era una pelea muy loca porque era, no quiero estar acá, pero era por lo que estaba sucediendo. Pero desde el día 1 que yo pisé Australia, yo amé Australia. Entonces también era, a mí me gusta estar acá. Aparte yo hacía Uber en moto, entonces yo vi pasajes todos los que tú quieras. Bueno, entonces pasa todo esto y me voy a la casa de Alejandra. Ahí viví unos días con ella y Pau Barón. Y estuve ahí con ellas y fue empezar a ver literalmente la mano de Dios porque ellas me levantaron mucho en oración. Yo no sabía qué era literalmente orar porque yo rezaba. Yo no oraba. Aunque sí recuerdo una noche de esas que... Creo que fue una visión, pero yo recordé una noche hace muchos años en mi casa en Colombia, donde yo le decía a Dios, necesito un abrazo tuyo de papá, porque extrañaba mucho a mi papá, o sea, mal. Eso fue hacía muchos años, pero Dios me recordó que yo estaba emperrada llorando en mi cama, diciéndole, Dios necesita un abrazo tuyo de papá. Y yo me acuerdo que yo sentí un abrazo. Eso fue hace muchos años. Entonces yo, bueno, empecé a orar con ella, no sé qué, pero había como cierta rebeldía de, ay no, yo no quiero esto, ¿sí? O sea, como, ay no, ya me quiero ir de acá y ya, me desentiendo.
Aparte porque todo el tiempo eran en la iglesia, yo decía, no, parce, yo no quiero esto, literal. Genuinamente yo decía, no. Qué pereza. Sí, yo no quiero esto. Y también porque había eso de que esta persona tenía comentarios como, ay no, pero yo no quiero una mujer que esté metida en la iglesia. Y yo no, pero pues yo tampoco quiero eso. Pero era mi subconsciente era por agradarlo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí consigo una habitación, ahí empieza mi pelea de no quiero compartir con nadie. Aquí en Australia uno renta habitaciones compartidas, es decir, una cama, o rentas la habitación para ti solo, pero obviamente es mucho más costoso. Pues yo siempre decidí pagar la más costosa porque yo decía, yo no quiero que nadie me pregunte por qué estoy llorando, porque estoy mal, porque siempre estoy triste, no quiero absolutamente que nadie me diga nada, entonces yo quiero mi habitación sola. Y encontré una habitación, me fui Pero decidiste no volver, porque ahorita me dijiste como que tu esperanza igual era, me imagino yo que era como, que se dé cuenta que me fui, pero vuelvo. Sí, pero ¿Y por qué decidiste no volver? ¿Te diste cuenta que...? Sí, no sé, yo creo que genuinamente fue Dios, porque yo... Cuando salí, obviamente a pesar de mi tristeza y todo eso, como que sentí mucha paz en medio de tanta tristeza. Sentiste alivio. Y en ese hogar yo sentía mucho alivio, esa es la palabra. Entonces yo decía, no, yo ya no quiero, o sea, obvio era como quiero seguir con él, pero yo ya no quiero volver a estar ahí así. Y porque yo siempre se lo dije, si yo me voy, yo no regreso. Al final, cuando ya yo tomé la decisión súper en serio, de que me iba y de pedirle ayuda a Alejandra, fue como yo me voy y no regreso. Entonces también era como ese orgullo de no voy a regresar. Entonces me fui, bueno, listo, entonces ahí aparece una habitación, me voy a vivir con una australiana en una habitación privada, pues en la casa de una australiana, y estuve allá como 4 meses, pero fue increíble porque desde ese momento Dios usa a cualquier persona, cualquiera, para bendecirte, para ayudarte, incluso para hablarte. Y estaba pasando una situación con esta persona que yo le conté a ella y ella me respondió, o es sí o es no, o es blanco o es negro, pero no es gris. Y yo no sé ni cómo le entendí porque yo estaba mal de inglés y esa mujer no hablaba nada en español, pero yo siento que era Dios hablándome. Y aparte de eso me empezaron a pasar un montón de cosas. Entonces tuve multas por la moto porque aquí la velocidad es como a 40 casi que en todas partes. Pero tú te pasas a 41 y ya tienes multa. Tuve como varias multas y esta señora, no, yo te pago, yo te ayudo. Y fue como, ¿a son de qué? Yo sentía literalmente, empecé a sentir la mano de Dios. Y yo me acuerdo que yo en los Urban Lives yo les decía, Dios está usando alguien que ni siquiera cree en él porque ella es atea. Pero ya estabas yendo a Urban Life. Sí, pero bueno, es que me adelanté un poco. Perdón. Pero bueno, ella es atea. No. Ella era atea o es atea porque no pues sí, ella es atea y ella era muy reacia a esos temas, pero aún así fue una mujer muy bondadosa conmigo. Y para mí fue como, yo no puedo ver solo la bondad de alguien, yo veo la mano de Dios en ella. Entonces, bueno, para llegar al punto del Urban, yo no quería ir a la iglesia, yo no quería ir a nada, empiezan a contactarme de la iglesia, porque claro, yo ya había ido a la iglesia. Y yo salgo de la casa de Alejandra y fue como, ya me deshice de ellas. Incluso como esta persona vuelve. Volvimos a hablar, volvimos a tener algo, pero ya no viviendo juntos, sino cada uno en su lado. Una relación re tóxica, mal. Yo sentía tanta vergüenza de incluso darle la cara a las chicas que me habían dado la mano. Claro, al decir cómo volví. Mira que eso es algo que le pasa a mucha gente. Yo he tenido muchas chicas que de pronto yo cuido, que lidero o lo que sea, o incluso chicos, y hay muchas personas que sienten eso, pero es muy curioso porque yo siempre les digo, siempre les digo, nadie es perfecto y todas las decisiones que tomamos, bueno, X o Y, pero confíen en nosotros que o sea, no les vamos a juzgar, no estamos aquí para eso, sino para ayudarlos. Y ya he tenido varias veces que me dicen que
nunca me vuelven a hablar y por allá al año me vuelven a escribir y yo, oye, ¿qué es de tu vida? ¿No? Y me dicen eso. Es que me daba pena que me vieras con esta persona o me daba pena ir porque yo sabía que yo estaba haciendo algo malo y yo... Claro, lo que hace el pecado, ¿no? Lo que te hace sentir que no eres... ¿Cómo se dice eso? Que no eres sucia, digno de ir a la iglesia o algo así, cuando en la iglesia, pues que todo, tú lo acabas de decir, todos somos, pues no es perfecto. Sí, y creo que también es eso, que el Señor empieza a poner convicción de que estás mal. Entonces tú sabes que estás mal, pero no puedes dejar de hacerlo. O sea, es como que, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero no logro no dejar de hacerlo. Entonces yo me alejé completamente de ellas. No, la verdad fue como, yo ni las volví a saludar. Yo decía, no, qué mal agradecida, Laura, por Dios. Pero era eso, yo sentía... Era una pena horrible, sí. Sí, yo sentía mucha vergüenza de que ellas supieran que yo seguía con esta persona. Entonces empiezan a contactarme, Nati me empezó a contactar y Male, que ahorita es mi líder. Y Nati era como, no, pero vamos a la iglesia. Y yo, un día de estos. Hasta que un día Nati me llama y en uno de todos los días, yo estaba trabajando en Uber, lloré que no ha llorado, y me llama ella y me dice, ve, este sábado tenemos Urban. Entonces me explica qué es el Urban Life, que es un grupo donde se reúnen a compartir y hablar del Señor y todo esto. Y yo, no, pero es que necesito trabajar. Yo siempre era, no, necesito trabajar, porque claro, uno pone todo por encima de Dios, ¿no? Entonces yo era, no, necesito trabajar, y es que si no trabajo no como, y es que si esto y lo otro. Pero me entró una convicción, Cami, que era como, tienes que ir, y yo buscaba la excusa que sea, pero conmigo misma era la pelea de, no, pero es que si voy, ese es el horario mejor para Uber. No, pero es que si voy, entonces no me voy a poder ver con esta persona. O es que si voy, entonces justo habían promociones de Uber que te daban, digamos, por un viaje te lo pagaban como al doble. Y yo no, pero no sé, en mí una convicción que fue como te paras y te vas para el Urban. Yo tomé la decisión y desde el día 1 que yo decidí ir al Urban, yo no he dejado de ir. He dejado de ir por ahí 2 veces y ha sido pues no sé ni por qué. Pero yo tomé como esa decisión y yo dije, listo, voy a empezar a ir. Pero a mí se reían mucho de mí, pues en el buen sentido, porque no había Urban Life que Laura no llorara. Me decían lágrimas, porque yo lloraba, en serio. Yo sentía mi corazón como tan triste y obviamente también digamos que siento que uno también entra en un punto de victimismo, quizá, que yo sentía que a mí todo me hablaba. Y todo me dolía y todo, no, era como que Dios siempre estaba ahí, hablándome, pero era como, Señor, todo me dolía. Y aparte era esa tristeza tan profunda de, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y más porque creces en una cultura que te enseñan que es que todo es por merecimiento. Entonces que si te pasa algo malo eres porque, ¿qué hiciste? Y empiezas a buscar, yo hice esto y entonces por eso me merezco esto y, ¿sabes? Entonces empecé, claro. Culpa, sí, mi gran culpa. Claro. Entonces, nada, era esa pelea y bueno, y como decía ahorita, entonces también esa necesidad como de, quiero hablar con él, quiero no sé qué. Pero un día, como te decía antes, yo siempre tenía esa pregunta de, ¿esto es lo que quieres? ¿Realmente esto es lo que quieres? Y que obvio sé que era el Señor. Yo decidí absolutamente no volver a consumir nada. Fue una decisión así y yo le decía a Dios, quita de mí toda ansiedad, porque fue un par de veces, tampoco puedo decir, ay no, es que fue un vicio, no, pero sí lo hice en repetidas ocasiones. Entonces yo le decía a Dios, yo no quiero sentirme atada ni siquiera por esto, ni por nada. Entonces yo empecé a pedirle a Dios, no sé ni cómo, pero yo le decía, yo no quiero sentir esta ansiedad, yo no quiero sentir esa preocupación, yo no quiero esto. Y literalmente el Señor me dio esa fuerza de no. Y yo nunca tuve, como dicen de pronto, un síndrome de abstinencia o cosas así, jamás. Pero sí estuve en ese proceso del desapego con Él, más que todo. Entonces, bueno, empiezo Urban, ya más juiciosa, ir a los Urban, no sé qué, pero seguía. Hasta que ya empiezo yo a tomar la decisión de leer la Biblia. Incluso él me regala una Biblia de cumpleaños en ese año.
Y yo empiezo a leer la Biblia y la primera palabra que el Señor me regala, que muchas la han mencionado acá, está en Oseas, que la va a leer. Porque... Ay, yo amo Oseas. Sí. Amo Oseas. Es un libro de restauración, bueno, todos ustedes lo habían hecho mal, pero Dios te restaura, Dios te reconstruye. Sí. Y él me habla con Oseas, con Oseas 2:12, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Lo voy a dejar hasta ahí porque me habló más, pero este punto es más importante más adelante. Cuando Dios me da esta palabra, obviamente yo me desmorono porque incluso geográficamente Australia está catalogada como un desierto. Tiene mucha tierra y yo toda, porque yo soy muy curiosa, y yo toda, ¿Australia qué es Australia? Bueno, y dice como que Australia tiene mucha tierra, no hay muchas zonas áridas, semiáridas y es catalogada como un desierto. Y yo dije, no es solo, o sea, es muy literal la palabra que el Señor me dio. Entonces ahí fue donde yo empiezo a ver cómo Dios empieza a hablarme, porque yo le decía mucho a mi líder, y yo escuchaba, ay, es que Dios me habló, es que Dios me dijo esto, y yo, pero Dios, ¿cómo le habla a uno? Y yo decía, Dios mío, háblame a mí también, por favor. Pero yo creo, y que es algo que aprendí, que el Señor me enseñó mucho, y es, yo ya te había hablado, pero tú no querías escuchar. O yo ya te había hablado, pero tú no quisiste hacer lo que te dije. Dios me regala esa palabra y yo me pego a esa palabra y ahí cuando dice le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza, fue como y me pego a eso porque yo sé que hay algo más allá de todo esto. Sí, una promesa. Sí. Y yo decía, Señor, y que incluso mi líder me lo dice, yo siento que en ocasiones, a veces yo batallo mucho con la duda, pero siento que el Señor me dio un don, podría decirlo yo, no sé si es un don, Señor, corrígeme, pero yo a veces parezco una niña cuando creo, porque literalmente es como, tú me dijiste esto, bueno, yo no sé si sí o no, pero yo creo. Y es como que pasan mil cosas y cuando yo estoy tengo tanta convicción de que fue Dios el que me dijo eso, yo me pego ahí como cuando tú le dices a un niño, espera que te va a traer los zapatos, literal. Entonces, bueno, pasa todo esto, no sé qué, pasan unos meses y esta persona finalmente se va de Australia. Previo a eso, el Señor venía hablándome mucho con la palabra de cuando Él le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Y yo era como, sacrifica a Isaac. Y yo, pero, ¿qué significará esto? Y hubo un día específico que yo estaba escuchando una prédica porque mi ansiedad llegó a tal punto, Cami, que yo me consumí las prédicas habidas y por haber en YouTube. Y yo no hallaba paz si no era escuchando una prédica. Aparte porque yo trabajaba sola en una bodega inmensa, sola, y yo no podía hablar con nadie, obvio, ni escuchar nada. Entonces yo me escondía el audífono entre el cabello para poder escuchar algo y yo no hallaba paz si no era escuchando prédicas. Pero esa noche específicamente yo estaba escuchando una prédica donde el tema era súper random, no me acuerdo ni de qué estaban hablando, pero tocan otra vez el punto de sacrifica a Isaac, y yo sentí como si Dios me estuviera gritando, entrégamelo, sacrifica a Isaac. Yo me rompí y yo todos los días salía chillando de esa fábrica, literal. Y yo me acuerdo que esa noche eran las 12 de la noche porque yo trabajaba hasta tarde y yo bajé en la moto y me paré a llorar, literal, yo tuve que pararme porque ya de tanto llorar no era capaz de ver. Y yo paré y le dije a Dios, mira, si este es el dolor que tengo que pagar para ser libre, yo lo pago, pero libérame, porque ya no puedo más con este dolor. Y te entrego cualquier Isaac que yo haya creado, te lo entrego. Pues así fue, esa persona finalmente al otro día me di cuenta que había comprado tiquetes para irse a Australia. Y empieza mi líder en ese momento a decirme como, mira Lau, van a haber bautismos, no sé qué, y yo era como, bueno, no. Y era porque yo en mi corazón sentía que bautizarme adulta era como casarme con Jesús. Entonces yo decía, no, pues si yo en lo natural me quiero casar, uno no se casa para dejar al esposo o para serle infiel. Si yo me caso con Jesús es porque le voy a ser fiel. Y esto... toda la vida. Sí. Y esto me implica dejar muchas cosas que me gustan todavía.
Yo nunca fui parrandera, pues de calle así, no, obviamente me gustaba, no voy a decir que no, me gustaba y cuando salía lo disfrutaba, pero nunca fui como que sufrí de estar en la calle cada 8 días o en fin, no, nunca. Pero sí tenía otras luchas. Y eran esas luchas cuando ella me dijo, ¿y te quieres bautizar? Y yo le dije, no, no estoy preparada. Pero yo sentía, Cami, que yo vivía en tanta oscuridad, pero literal yo sentía mi vida muy oscura. Yo le decía a Dios, ¿dónde veo una luz? Me acuerdo que yo hablaba supuestamente con Dios y yo le decía, es que me siento literalmente en un hueco. Pero no, o sea, a los ojos de la gente yo estaba muy bien y yo estaba muy bien, pero en mi interior yo me sentía oscurísima, con un vacío que absolutamente nada llenaba. Y con una, bueno, nunca me diagnosticaron, pero yo creo que eso era una depresión tenaz porque yo lloraba muchísimo, mi dolor era del alma, o sea, en verdad. Y yo le decía a Dios, este dolor no es mío, Señor, este dolor no es mío, o sea, yo sí he sido una mujer muy sensible porque yo lloro viendo padres e hijos, pero yo le decía a Dios, yo todos los días tengo por qué llorar. Y cuando me pongo a ver, en realidad no hay razones, pero tengo un dolor que no es mío. Quítame ese dolor. Y cuando empieza eso del bautizo, alguien me había recomendado en la película Jesus Revolution. Okay. Y esa tarde, un día X, me cancelaron el shift en la fábrica. Yo dije, ay, no quiero hacer Uber, no quiero hacer nada. Estaba en esos días donde la vida me pesaba y me encerré. Y cuando me encerré, estaba literalmente en oscuridad porque yo mantenía todo oscuro. Eso es otra cosa. A mí me estorbaba la luz. Yo solo quería vivir en un cuarto oscuro. Yo ponía cobijas, lo que fuera, con tal de que a mí no me entrara un rayo de luz. ¿En serio? Sí. Y esa noche yo dije, listo, me voy a encerrar. Las chicas no estaban en la casa, estaba encerrada en mi habitación y puse esta película. Ahí tú ya vivías con las chicas de la iglesia. Ay, sí, me salté esa parte. No, está bien. Sí. A ese punto ya cuánto tiempo llevabas yendo regularmente. Regularmente por ahí que, no, es que no sé, por ahí 2 meses. Pero no. Pero sí sientes que, o sea, lo que tú cuentas es que en esos 2 meses, aun cuando obviamente batallabas con tus emociones, bueno, no le vamos a decir depresión, ansiedad, lo que sea, pero con estas emociones tan fuertes y con la lucha de estar y no estar con esta persona y todo el tema, sí empezaste a tomar muchas decisiones por Dios. Sí, creo que eso sí, desde el día que yo dije, bueno, voy a empezar a ir Urban, iglesia, y desde el día puntual que empecé a leer la Biblia, yo creo que Dios me llenó de mucha convicción para empezar a tomar decisiones, aunque eran difíciles tomarlas. Y aquí me voy a volver una parte, gracias por recordarme porque es muy importante, y es que yo vivía con la australiana, pasa algo y ella me dice, no, pues es que me estoy divorciando, entonces vamos a vender la casa, pues lastimosamente te tienes que ir. Y yo en ese afán encontré una habitación en Footscray, súper lejos en un suburbio, o sea, esa parte era re sola, súper triste, no sé, pero pues yo fui a dar a esa casa por no compartir habitación. No duré una semana. Yo no sé qué pasó porque no natural, siento que no pasó nada, eran personas normales, ocupadas en lo suyo, nadie se hablaba con nadie. Pero yo sentí una soledad tan profunda en ese momento, o sea, ya diferente a lo que venía sintiendo, fue como que ese fin de semana, incluso yo tenía Urban y ese fin de semana fue como que literal yo sentí, te quité todo. No sé por qué, pero en mi corazón yo sentía, te quité todo. Y yo me acuerdo que yo fui a ese Urban y yo les decía, yo no quiero estar allá, no quiero estar allá. Duré una semana, pero entonces ahí llegan las chicas. Male me dice, Lau, están rentando una habitación, pero es compartida. Y yo no, yo estoy buscando una privada. Ahí me fui a la privada, pero cuando pasa esto yo les dije, por favor ayúdenme a encontrar otra habitación. Yo no aguanto allá, o sea, yo allá me voy a enloquecer. Literalmente ella vuelve y me escribe, creo que Male vuelve y me escribe y me dice, Lau, mi amiga todavía tiene su habitación por rentar, algo así, y es súper barata. Incluso yo pagaba como $600, o sea, y cambio en la otra parte iba a pagar 1,200, o sea, el doble. Y yo, 600 de una. Me dice, pero es compartida. Y yo, no, yo no quiero. Pero ese día yo me sentí tan mal que yo le dije, mira Dios, haz lo que quieras con mi vida. Haz lo que quieras con mi vida, ya me rindo. Si es
Si tengo que irme a compartir con alguien, está bien, pero ya no, yo necesito algo, yo me voy a enloquecer. Yo voy a inspeccionar la habitación y me acuerdo que yo no tenía la plata, o sea, yo ya como recién había pagado la otra habitación, yo estaba sin un peso. Entonces, cuando yo iba saliendo, me encontré con las personas que me rentaron la habitación y yo les dije, no, la verdad voy a buscar habitación porque no estoy de acuerdo con esto y esto y esto y pues no puedo ir acá. Y ellos me dijeron como, sí, pero sabes que tienes que cumplir tal tiempo si quieres que te devolvamos el bono, si no, pues lo pierdes. Yo, no, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo necesito la plata. Sin embargo, yo dije, me voy, no importa, voy a inspeccionar. Llegué a la casa de Pau, inspeccioné, yo me ataqué a llorar allá. Y yo les decía, yo ni me acuerdo qué les dije, pero yo estaba toda sensible. Y le digo a Pau, pero yo no la conocía. Pero ven, solo por saber, de pronto podría darte, digamos, la renta y te quedo viendo el bono o lo que sea. Y ella me dice, no, es que realmente la habitación, pues como está o sea, la plata que la persona que llegue se le da a la persona que se va, entonces no podría hacer eso, pero no te preocupes, o sea, si es la voluntad de Dios que estés acá, pues ora y él te responderá. Yo salgo de esa casa y voy al McDonald's a tomarme un café con una amiga y estando en el McDonald's me escribe este señor. Hoy yo salí de ahí y yo dije, Señor, no tengo de dónde, ¿qué voy a hacer? Y me encanta, desde el minuto 1 que yo pisé esa casa, yo dije, yo quiero esta paz. Porque era una paz que era sobrenatural. Y yo me senté en el McDonald's, habían pasado 5 minutos y me escribe el señor de la casa, me dice, Lau, no te preocupes, dale, y si encuentras habitación te devolvemos el bono. Wow. Y vete cuando te quieras ir. Eso nunca pasa. Eso acá no pasa. De pronto personas conocidas por hacerte el favor, sí, pero gente que no te conoce, eso no sucede. Yo dije, Dios, gracias. Porque literalmente era Dios. Qué lindo. Y yo, bueno, de una le escribí a Pau, yo desesperada, yo parecía una loca tóxica. Yo, Pau, por favor, dame la habitación, no sé qué. Ya tengo la plata. Ya tengo la plata. Y ella no me respondía. Yo, Señor, ya rentaron la habitación. Cuando por allá, a los días, como a los 4 días me responde, hola, Lau. Se demoró. Sí, o sea, ella sí me respondió como, bueno, súper. Yo no me acuerdo ya que me dijo, como que iba a revisar algo y que me contestaba. Y como dos o 3 días después vuelve y me contesta. Me dice, Lau, discúlpame, es que estaba ocupada, no sé qué. Pero bueno, listo, entonces, perfecto, para que te pases para la casa, pues fuera a la habitación, queda libre de tal día y ya, llega. Y yo, bueno, listo. Yo, wow, súper listo, yo ya feliz. Lo que no quería se empezaba a convertir en lo que, gracias Dios, porque la paz que sentía al entrar allá, yo quiero eso. Entonces ahí es cuando llego a la casa de las chicas, un hogar cristiano completamente, porque todas eran cristianas. Y ahí pasa todo esto que te acabo de contar, de que entonces Dios me pide rendir a Isaac, no sé qué, y empieza a darme como esa convicción de Quiero resaltar algo que dijiste ahorita, que me parece muy bonito resaltarlo y que creo que en este podcast lo digo todo el tiempo, y es, la Biblia tiene tanto poder, es la palabra de Dios viva, y Dios nos habla a través de la Biblia. Y tú dijiste ahorita, creo que fue cuando empecé a leer la Biblia, y mira, tú eras alguien que aún cuando de pronto de chiquita leías de vez en cuando y tal, pues estoy segura que tú leías y de pronto habían cosas que tú decías, tengo ni idea lo que Dios está diciendo acá, pero bueno, amén. Sí, total. Pero Dios va hablando, o sea, aún cuando uno no es teólogo y no tiene todo, no sé, el contexto de esta parábola o lo que sea, Dios habla. Dios habla a quienes sepan mucho, a quienes no sepan, pero es la palabra viva de Dios. Total. Y te fue transformando. Total, y claro que sí, es la palabra la que te transforma, porque al final lo dices, mi palabra es lámpara a sus pies. Y literal, siento que en mi vida ha sido así. Entonces, bueno, pasa esto, entrego a Isaac, pasa todo eso, y volvemos entonces al punto donde quedé del bautismo. Entonces esa tarde ya yo estaba ahí en la casa, las niñas no estaban en la casa y yo dije, bueno, vamos a ver la película. Nada que ver. ¿Cómo es que se llama Jesus Revolution? Creo que es, sí. Entonces yo empecé a vérmela, no sé qué, y justo esa berraca película habla, o sea, hay una parte donde hay bautismos.
Y no me acuerdo, o sea, yo creo que yo estaba concentrada en eso porque yo ya casi ni me acuerdo de la película, pero sé que la persona que fue referente para mí, esa persona también estaba pasando por temas de, como de, no me acuerdo si era de alcoholismo o drogadicción, y también era como que la novia, porque era un chico, en la película era un chico, pero la novia sí estaba como más comprometida en que iba a la iglesia, no sé qué, y ella lo invita, y no me acuerdo porque tengo que volvérmela a ver, pero él llega al punto donde están bautizando personas, es como un mar, y es súper... Obviamente muchos efectos especiales, pero Dios usa hasta los efectos especiales para hablarte, porque él entra a bautizarse y literalmente cuando él entra se hace un efecto especial en el agua donde un rayo de luz le llega y yo me ataco a llorar. Y yo le decía, yo quiero esa luz. Yo quiero esa luz. Y yo me acuerdo, me quebranté. No, hasta mi medio, wow. Y yo me acuerdo que porque en el proceso de la película fueron llegando las niñas y estaban afuera. Y yo me acuerdo que yo terminé de ver la película y atacaba llorando y yo salí y les dije, me bautizo el domingo. Wow, qué entonces lindo. ella estaba también muy feliz, es la verdad. Entonces, bueno, empieza esto y se llega el día del bautismo, 13 de agosto del 2023, para nunca olvidar, volví a nacer. Fue hermoso, Cami, porque... yo todo el bautismo lo lloré. Yo lloré, o sea, por ahí hay videos y yo era atacada llorando. Y Pastor, yo me acuerdo que me tocó en español, gloria a Dios, Pastor Ozzy me oró, pero Pastor decía como pocas cosas que recuerdo, él me decía, era como que esa agua, que en fe esa agua estaba limpiando toda esa oscuridad que yo tenía, o sea, y yo era atacada llorando. Y me acuerdo que Mari ese día estaba sirviendo en cámaras. Y ella me dijo, Lau, yo lloré tanto. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios estaba contigo ahí. Yo sé. Y yo le dije ese día a Dios, y por eso dije que después iba a seguir leyendo. Porque la palabra de Oseas, en el versículo, en el 15 ya dice, le devolveré sus viñedos, convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza, y allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven. Cuando la liberé de la esclavitud de Egipto, al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío, en vez de mi Señor. Y yo ese día le dije, tú eres mi esposo, Jesús. Y desde hoy hasta la eternidad. Porque yo le decía a él, el día que yo decida bautizarme, me caso contigo. Y tú eres mi esposo. Y fue increíble porque Dios empezó a sanar tanto esa necesidad, que esta persona finalmente se va de Australia. Obviamente yo corto comunicación con él completamente, porque yo le dije a él, ya tú te vas y que Dios te bendiga, y de verdad te deseo lo mejor en medio de todo, oro por ti y creo en el nombre de Jesús que el Señor también te va a llamar, ojalá le escuches, porque siento que te ha llamado mucho pero no has querido escucharle. Pero ya, tú te vas y hasta ahí, y gracias, ya. Y así fue, él se fue a Australia y yo también fue como se murió. Pero mi vida empezó, yo sí tengo que reconocer que una vez eso sucedió, mi vida con Dios empezó mucho más fuerte. Y esto me dejaba una enseñanza, y es que Dios quita y pone lo que Él quiera y necesite para su voluntad, porque su voluntad al final siempre se cumple. Y después de que uno le diga que sí a Él, como sea lo hace. Sí. Téngase. Y téngase. Que Dios... Porque me empezaron a pasar unas cosas. Sí. Eso es verdad. Cuando uno le dice a Dios, hay muchas personas que dicen o romantizan como ay no, entrégale tu vida a Dios y todo va a ser perfecto. Y no perfecto, o sea, pero Dios te sostiene, pero es eso, como te decía Pastor, si te limpia, y a veces que Dios te limpie duele. Sí, a veces claro. Que Dios te limpie es literalmente, ahorita que yo hice así, es como que te azota para que caiga todo y ya puedas estar como todo lo que cargas y ya puedas ir ligero. Pero entregarle la vida a Dios es duro. Sí. Es duro en el sentido en el que uno tiene que empezar a sacar cosas que ya estorban, que no se necesitan, pero eso duele porque es lo que has conocido toda tu vida. Sí, pero sí, totalmente. Pero algo que el Señor me ha enseñado en este tiempo y para mi vida, y se los digo yo ahora a mis sobrinos, es
y a mis amigos. Lo que viene de Dios, a ver, si trae culpa y te condena, no es de Dios. No. Pero si trae convicción de que estás mal, sí, porque Dios sí trae convicción de que estás mal y probablemente uno sienta culpa, pero Él no lo hace y lo ha aprendido de manera personal, que cuando es de Dios, Él lo trae, pero es para limpiar, no para que te encierres a condenar. Cuando conocemos el carácter de Dios, sabemos que Dios no te va a tirar a un hueco donde al final quieras hasta quitarte la vida, por ejemplo. Y eso es lo que hace la culpa cuando tú dejas que se te monte tan encima, que ya no es esta culpa, sino este montón de culpas que se me vinieron por algo. Creo que al final, y creo genuinamente que al final eso no es la intención de Dios, porque la intención de Dios al final es redimirnos, es limpiarnos, y eso no lo hace la culpa, cuando no es de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, entonces nos quedamos en que me empezaron a pasar 1000 cosas. Después de que te bautizaste. Sí. No mentiras, eso fue antes. Bueno, en el proceso como de ya yo, Dios con toda contigo, me choqué en la moto, no, 1000 cosas, de todo me pasaba, bueno, anyways, pero al final el Señor siempre me restauraba y eso siempre salía de donde y siempre resultaba, siempre todo se arreglaba. Entonces ya me bautizó y ahí sí ya dijo, listo, estoy con toda con Dios. Y yo me enamoré genuinamente de Dios. O sea, ese miedo a estar sola, ese miedo a, tengo que estar con alguien. A mí se me fue por completo. Tanto que yo ya le decía a Dios, uy, no, qué rico estar solo contigo. Qué lindo. Qué rico mi tiempo contigo. Llegó a un punto donde yo sacaba mis horas para compartir con Dios. Yo me iba, y hablo en pasado porque ahorita pues mi vida es distinta. Pero yo me iba a tomarme un café con Dios y a hablar con Dios, y me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mami, me pongo el audífono por si estoy hablando, la gente no crea que estoy loca y estaba hablando sola, pero estaba hablando con Dios. Y bueno, así, creo que el Señor me restauró un montón, porque literalmente amigos de alrededor que me han conocido en el colegio de inglés me decían, ¿qué te hiciste? Estás súper bonita, tu cara brilla. Yo no había hecho nada, pero sí era como, y Dios me decía, es mi luz. Te di mi luz. Y yo, wow, increíble. Ese año me fui a Sydney sola, entonces probé yo un amigo, literal, un amigo resultó de la nada. Me dio hospedaje, estuve allá, estuve un tiempo sola con Dios también, porque como que salí a caminar y los pocos tiempos que estuve sola era como, wow, Dios, todo lo que me has permitido hacer y lo que has hecho en mí. Y así pasó eso, pasó 2023, 2024. Llega Pau, ella era la dueña de Liz, bueno, se casa Mari, y en el proceso del matrimonio de Mari, ella me dice, siento en mi corazón que el Señor quiere que tú estés en mi boda, y Pipe y yo queremos invitarte a mi boda. Y pues ella, yo la conocía, pero no éramos íntimas, entonces para mí fue como, ay, gracias. Pero entonces yo decía, no, y ahora un vestido, no sé qué, yo buscando las cosas para decirle que no. Y yo, no, Mari, yo... ¿Sabes qué empezó a pasarme? Sentimientos de yo no encajo ahí. Yo no tengo ropa como ellos. Yo no soy... No tengo el vocabulario adecuado para hablar con este tipo de personas. Un montón de inseguridades. Y Marita, no, Lau, ellos son súper lindas. Y literal, sí. Pero ella era como, no, intégrate más, vas a ver, son súper lindos, igual Pau va a estar. Bueno, y yo, bueno, al final decidí. Y ella me decía, yo siento que Dios tiene algo para ti. Entonces no dejes de ir. Contra viento y marea allá llegué, se casó la Mari, allá llegué. Y fue súper lindo, porque yo nunca había estado en un matrimonio cristiano, nunca. Y algo que ella me enseñó es la convicción de hacer las cosas conforme a Dios lo manda. Y es, ok, tú dices que hay que hacer, ejemplo, en el tema sexual, listo. Cuando nos casemos, es cuando nos casemos. Muchas cosas que Mari me enseñó en el proceso, pero cuando estaba ahí, fue muy bonito porque ese día fue muy nublado, como que estuvo muy gris el día. Pero hubo un momento donde en la alabanza, la alabanza fue Open up the gates. Eso. Soy re mala cantando, pero bueno, esa canción. Y literal fue como que el cielo se abrió y un rayito de sol súper lindo. Y para mí en mi corazón fue como que Dios
como que Dios otra vez volvió a darme ese sueño. Pero siento que Dios me dijo, ahora sí, o sea, como, obvio, no es que escuché la voz de Dios, no, pero en mi corazón sentí como que Dios me dijera, así es como debe ser, ¿sí? Qué lindo. Y se empezó a volver para mí eso como un ejemplo a seguir. Qué lindo. Y yo le decía a Dios, yo quiero eso. Porque yo ya había estado en par matrimonios de amigos, pues de conocidos en Colombia. Pero yo nunca en mi vida había sentido la presencia de Dios como yo sentí la presencia de Dios en el matrimonio de Mari. Qué lindo. Y yo le decía a Dios, si tú no me has dejado casar hasta hoy, es porque el día que yo me case, tú me vas a dar eso. Yo quiero tu presencia en mi matrimonio. Y bueno, listo, pasó eso, 2023, sí, eso fue 2023, 2024, me dice Pau, no, pues yo me quiero mudar, entonces te voy a hacer el list, y me bendijo con todo, o sea, fue como que no, yo siento en mi corazón que Dios me pide bendecirte con todo, y me dejó el list amoblado con todo, yo fue como, bueno, pero ¿a son de qué? Me decía, no, Lau, yo siento que ya es hora de irme para una habitación diferente, y yo, bueno, está bien. Entonces yo tomé ese list con unas amigas, pues, o sea, yo, pero entonces llamé a otras amigas que estaban como en habitaciones, como venga, vamos juntas. Y como en julio, finalizando julio de ese año, de 2024, al año pasado, nos piden el list. Y yo, no, güey, ¿ahora qué? Y pues conseguir list acá, bueno, es todo un hoyo, bueno. Y yo, bueno, listo, no puedo ser malagradecida, señor. Antes de eso, viene otra cosa importante. Uy, no, pues que esto va largo, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacerlo corto. Hay en un punto específico, como después del matrimonio de Mari, ponle tú enero, febrero, como cuando volvió a empezar el Urban, en el 2024, me piden que sí quería ser parte del corte, como del grupo de logística del Urban Life. Y yo, bueno, sí, ¿por qué no? Sí, hágale, no hay problema, yo quiero, no sé qué. Pero entonces, obviamente, mientras tú vas creciendo, tú vas adquiriendo otras responsabilidades. Llega un punto de la historia donde, a eso de mayo, Male me dice, es que, ¿por qué no aplicas para ser New Christian? O creo que era algo así. Y yo le decía, no me interesa. Literal. No, gracias. Yo le dije a Male, no, Male, es que la verdad yo me mantengo sin tiempo y yo no me siento preparada para eso. O sea, antes estoy aprendiendo ahora. Y siento que no estoy preparada para enseñarle a alguien. O por si alguien viene a preguntarme algo que ni yo todavía tengo claro. Y ella me dijo estas palabras. Yo siento que Male tiene un don para confrontarte sin que te sientas confrontado, o sea, sintiéndote confrontado pero sin que te duela. Y ella me dijo como, no, Lau, igual no pasa nada si tú no quieres. Dios no te va a amar más o menos por lo que tú hagas, porque tú sabes que eso es por gracia. Pero quiero que sepas que él te eligió a ti, y si tú dices que no, está bien, Él va a usar a alguien más, pero primero pensó en ti. Y yo, ok, bueno, está bien. Pero mira que eso, o sea, tú, bueno, está bien, pero por yo dentro dije, bueno, tú, está bien. Pero eso quedó en mi corazón como, ay, Dios, primero pensaste en mí. Y literal es así. O sea, cuando Dios quiere hacer algo, Él no lo va a dejar de hacer porque tú digas que no. Él va a usar cualquiera, pero ya es tu elección si quieres hacer parte del plan. Y para mí fue como, ok, bueno. Sin embargo, yo decía, no, estoy muy cansada, no tengo tiempo, es sacarle más tiempo a más cosas, y yo vivía una vida muy cansada. En ese entonces estudiaba, trabajaba todo el tiempo. Y aparece de la nada un empleo que estoy segura me lo dio el Señor. Y está la historia. Resulta que cuando yo iba a aplicar a mi visa nuevamente, yo iba a renovar visa, y la persona de la agencia, yo era toda, no, lo que necesite hacer, me llama, yo me le regalo, pero con tal de practicar, lo que sea, llámeme. Y él me dijo, no, pues yo no tengo ahorita vacantes, pero tú eres contadora. Y yo tengo un amigo que él es contador acá. Entonces, pues no, mantén lista tu hoja de vida, y pues si él en algún momento preguntase, pues yo le hablo de ti. Pero no tengo muchas esperanzas, o sea, sí pregunta. Y yo, bueno, listo.
Y es de Colombia, y me dijo, no, él es australiano. Mi inglés estaba por ahí por intermedio, pero no, yo no entendía casi nada mal. Y yo, bueno, está bien, yo listo. Yo arreglé mi hoja de vida y sin embargo no pasaba nada. Y una vez yo le dije a él como, ve, José, ¿y qué? ¿Tu amigo te ha preguntado? Y me dijo, no. Yo no le he dicho nada. Y como te dije, si él me pregunta, pues yo le hablo de ti. Aplicamos a mi visa y un día, como 2 días después, me llama él y me dice, Lau, ¿estás preparada? Y yo, ¿cómo a son de qué? Y me dice, el amigo que te conté está buscando a alguien y le hablé de ti. Entonces nada, ya gánate tú el puesto, literal. Fue algo así, me dijo algo así. Y yo, ok. Y yo, ¿cierto que él no habla español? Y me dijo, no. Y yo, ay, Espíritu Santo. Yo solo decía, Dios mío, ¿yo cómo lo voy a lograr? No sé. Bueno, efectivamente el Señor me llama. Yo no sabía ni cómo se decía activo ni pasivo en inglés. O sea, lo más básico de la contabilidad, yo fui muy irresponsable porque yo nunca me estuve preparada. Nunca. Yo siempre veía eso muy lejos. Y yo nunca lo busqué tampoco. O sea, fue como, bueno, sí. Cuando yo le mandé la hoja de vida a él, fue como, la verdad, con muy poca esperanza. Porque yo decía, yo no tengo inglés, yo no sé nada de las normas de acá. Bueno, y llama a esta persona y efectivamente el Señor me llamó. Él era hablándome en inglés, aparte de eso, habla en inglés y es como esos que hablan sin modular. Y yo dije, Señor, ayúdame. Yo solo recuerdo que él me dijo, hey, te quiero conocer, puedes venir mañana. Y yo, bueno, listo, yo voy. Y yo fui, y yo toda nerviosa esa noche, yo dije, Dios mío, ¿yo ahora qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué hago, Señor? Yo no sé nada. ¿Qué voy a aprender todo esto? O sea, si ya no me lo aprendí en un año que llevo acá, sí, en una noche, ¿qué estudio? Y yo trataba de grabarme cómo se dice activo, cómo se dice pasivo, la ecuación patrimonial. Y yo decía, Señor, no me queda. Y como que llegué a un punto de, no voy a ir. Y yo a veces hablo con Dios en el espejo. Y yo me paré al espejo y le dije, Dios, yo no estoy preparada para este trabajo. Y en mi espíritu, obviamente dirán, pues no sé qué dirán, yo sentí como Dios me decía en mi espíritu, no estás preparada, pero te lo voy a dar. Y así como no estás preparada para servirme, me vas a servir. Y yo fui, no quiero. Pero yo siento que también, no sé si será un don, pero yo siento que cuando ya Dios a mí me habla así, hay que hacerlo. Y me da mucha convicción de obediencia. Y yo, bueno, listo. Sin embargo, yo seguía con esa duda porque yo decía, no, yo no le entiendo nada a este man. Yo decía, bueno, Espíritu Santo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no. Y si no, pues bueno, aprendí. Y me fui a la entrevista. Y una amiga me dijo, ay, eso es suyo. Ella toda, porque es así, tiene una fe a nivel Dios. Y me decía, ay, relájese que eso es suyo. Y yo, no, bueno. Yo me fui a la entrevista, empieza este señor, y ¿sabes de esto? Y yo, ¿y conoces esto? Y yo, no. ¿Tienes experiencia en Australia? Y yo, no. O sea, él me hizo varias preguntas y todas fue como, no, sorry. Y yo le dije, y yo, no, sorry, no. Y eso era lo único que yo le decía, no, sorry. Y yo le dije, yo alcancé a decirle, yo tengo 5 años de experiencia en Colombia, pero yo de acá no sé nada. Yo le dije, I don't know anything. Y él fue como, ok. Pero no te preocupes, yo te puedo enseñar. Yo, ¿qué? O sea, yo por dentro era como, ¿qué? Yo le estoy diciendo todo a usted para que me diga no. No, y yo, que me devuelva el no, sorry. Literal, y yo, no, pues literal, yo dije, no, este man me va a decir que no. Y tanto porque yo vi que él se agachó como, bueno, y miró como algo, y yo dije, no, él me va a decir que no, pero está bien, no pasa, yo ya estaba preparada para el no. Y él me dice, no te preocupes, yo te puedo enseñar, creo que la contabilidad es la misma acá o en cualquier parte, son solo conceptos, entonces, yo te puedo enseñar. Sí. Y vas a trabajar desde casa y o sea, todo. Yo decía, yo solo lo miraba y yo decía, ¿qué me está diciendo este señor? O sea, yo no lo podía creer. Claro. Y me decía, solamente es que tú me digas si quieres. Y yo, pues sí, si quieres. Pero entonces mira que ahí empieza a jugar el punto de, ay Dios, pero yo necesito la plata.
él me ofrecía solo 2 días de trabajo. Okay. Y yo estaba trabajando como cleaner de equipos médicos full time. Y fue como un pensamiento que, obvio, yo sé que es Dios, pero llegó un pensamiento así como, o lo tomas o lo dejas, ¿en quién vas a confiar? Porque obviamente en la otra parte no me iban a permitir estar 2 días ausente, o sea, era renunciar a un full time de ganarme por ahí $1,000 a la semana, a ganarme como 500 o 400 era lo que me iba a ganar con él, creo. Y yo dije, pero así en cuestión de segundos yo le dije, está bien, yo le dije, sí, yo está bien, yo estoy de acuerdo. Entonces me dijo, listo, perfecto, te voy a mandar el contrato al correo y si están de acuerdo firmamos. Y yo me acuerdo que yo hablé con Nati y Leo y ellos me dijeron, pues no pierdes nada, dile que si te sube el rey un poquito, porque me ofrecían como 24 la hora. Yo le dije, y me dijo, no, Laura, sorry, porque como entras como aprendiz, pues ese es el rate que hay para este cargo. Y yo, bueno, listo, vamos. 2 días, Cami. Yo decía, Dios, ¿yo cómo voy a vivir con 2 días de trabajo? Para pagar cosas en Colombia, acá. Y yo solo sé que fue una convicción de confiar en mí. Y todo esto lo cuento porque fue decirle sí a Dios, y no hablo solo de lo material, fue decirle sí a Dios para ver cómo él empezaba a proveer. No solo a proveer, sino como a ocuparse de todo lo mío. Okay. Porque algo que él siempre me hablaba es los ojos tuyos en mí y yo me encargo de los tuyos. Y así ha sido. Entonces, listo, yo le digo que sí, no sé qué, yo listo, no hay problema, acepto los 2 días de trabajo con lo que sea. Listo, llegó el trabajo, empecé todo desde casa. En diciembre me dijo, no, me gustaría que trabajes full time. No. Y me dio full time, o sea, todo, tiempo completo. Me gustaría que trabajes full time, no sé qué. Y organizamos todo para que esté de acuerdo con tu visa. Organizamos todo. Y yo... Y yo me acuerdo que varios amigos me decían, no, eso no pasa, Laura. Y yo sí, 10 días, o sea, no puede ser alguien más que el Señor. Wow. Y bueno, eso por el lado del trabajo. Pasan muchas más cosas que si me quedo acá sentada, Cami, nos dan mañana, porque hay muchos testimonios al respecto. Pero entonces, claro, yo tomo el trabajo y ya yo le digo a Male, listo, yo voy a empezar a servir. Entonces empecé a servir en la iglesia y empecé a servir en el core team, pues como líder. Y desde el principio de mi historia con Dios, Él sí una noche que me dijo, literal, yo no me acuerdo si fue en sueño, pero yo sé que el Señor me dijo, y es tu testimonio, va a ser usado para levantar a más personas. Yo, bueno, listo. Y obviamente empezaron a encargarme de cosas que literalmente mi testimonio ha tenido que ser usado. Entonces fue como, bueno, Señor, si tú dijiste que así va a ser, así va a ser. Porque empiezas no, yo no quiero contar esto, no, yo no quiero hablar de esto. Pero al final es como, yo te dije que tu testimonio va a ser una de mis herramientas. Wow. Y yo, bueno, Dios, y hoy entonces tú puedes decir, soy libre de toda dependencia emocional, soy libre de completamente. Todo esto. Tanto que en el proceso llega el que hoy es mi esposo, pero cuando él llega, yo soy como, no, pero ven, yo quiero estar sola con Dios, pues no me interesa a nadie. Y él aparte es muy buen amigo, entonces él era muy bien. Y pues yo desde el principio, cuando hablábamos, yo le contaba esto. Y llegó a un punto de o sea, como que siento que Dios me llenó tanto, que ya yo decía, Dios, bueno, está bien, sí, me quedo sola contigo. Pero aún así en mi interior sí era como ese sueño de, ay, qué rico casarme algún día, pero sin embargo era como, no tengo afán, o sea, si pasa está bien. Si estabas no, tan llena de la presencia, o sea, sí, es obvio, pero en ese momento estabas tan llena de la presencia de Dios que era... Sí. Yo quiero estar contigo. Miedos pasaron a un segundo plano. Esa tal dependencia que según yo tenía, yo no supe qué fue volver a sentir ese miedo. Y mira que es algo tan bonito porque lo que te pasó, porque a mí me pasó también y a veces las mujeres, bueno, yo no sé si los hombres, hablo como mujer porque soy mujer. Claro. Y porque tengo muchas amigas que también de pronto me lo han comentado y tal, que nosotros cuando queremos como trabajar un área
como que nos enfocamos en eso y Sí. somos, ay no, ¿cómo trabajo mi dependencia emocional? Y buscamos así como recursos y libros y no sé qué, o ay no, es que tengo este problema, no sé, ¿cómo ya no estar deprimido? O, no sé, y te enfocas tanto en eso que eso se vuelve en tu todo. Es como, y a veces muchas amigas me han dicho como, Cami, pero no sé, como tengo una relación, yo ya no quiero estar soltera, yo Total. sí, yo quiero tener una relación, pero de pronto no hay chicos, pues como que en mi círculo social no hay alguien que yo pueda conocer, en fin, tal. Y esto, y yo les digo, o cómo hago para no sentirme sola, como, sí, como estos pensamientos, y mi única respuesta realmente que a ti te sucedió es como, enfócate en Dios. Sí. No enfocarse en Dios, ¿cuándo me vas a dar un marido? No, No. eso no es enfocarse en Así Dios. no. O Dios, quítame esta soledad. Más allá de lo que Dios pueda o no pueda hacer, que Dios todo lo puede. No, más allá de lo que Dios pueda o no quiera hacer en tu vida, es enfócate en Dios. O sea, es busca de la presencia de Dios, que creo que eso fue algo que Dios te dio a ti porque fue lo que tú quisiste. O sea, tú en vez de enfocarte en, sí, como, Dios, quítame esta dependencia. Muy seguramente tuviste esas oraciones, muy seguramente tuviste esos pensamientos, pero cada cosa que tú cuentas es como que hiciste las cosas sabiendo por qué las hacías. No, yo no me voy a bautizar porque yo sé que eso significa ya todo, ¿no? Pero aun cuando tú dijiste no, Dios dijo, no, espérate, porque yo te quiero mostrar todas las bendiciones que van a suceder si lo haces, ¿no? Sí. Y bueno, con lo de la película y los efectos especiales y todo, pero el que tú anhelaras eso era como decirle a Dios, yo quiero a tu Espíritu Santo en mí. Entonces yo creo que eso es muy lindo como lo que te pasó, porque al final es un ejemplo de, más allá de buscar lo que Dios te pueda dar, que Él todo lo puede, es busca a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón, que va a llegar un punto en que seas tan plena que vas a decir, si me das o no me das lo que yo antes deseaba, me da igual. Sí. Ya estoy tan plena contigo que el resto es añadidura. Literal. Y hasta, y lo digo teniendo esposo y todo, pero hasta el esposo es añadidura. O sea, todo en la vida es añadidura de buscar a Dios y su justicia. Total. Y creo que eso viene también de entender que, viene cuando tú vas a Él, no por lo que Él te puede dar, sino porque lo amas realmente. Porque claro, también nos pasó y creo que nos seguirá pasando que hay momentos donde uno va a Dios, es como, yo sé que tú puedes hacer esto, yo sé que tú puedes darme el esposo, yo sé que tú puedes sanar esta enfermedad, pero, y me pasó hace poco con Dios, que Él me decía, estás conmigo solo por eso, y si no lo hago, ¿qué? Entonces yo creo que todo parte desde, literalmente en mi caso, voy a hablar desde mi perspectiva, yo decidí amar a Dios con todo mi corazón. Y amar a Dios con todo mi corazón no es como tú decías ahorita la vida perfecta, que a muchas personas a veces creen que, ay sí, es que porque tienen a Dios es la vida perfecta, o quiero a Dios para tener una vida perfecta. No, ¿quién dijo? Al contrario, Él dice, van a tener tribulaciones, Él lo afirma, no da duda alguna. Van a tener tribulaciones, pero yo ya vencí todo eso. Yo estoy con ustedes. Sean valientes porque yo estoy con ustedes. Entonces, pero partes de ahí, de con qué intención estoy buscando yo a Dios, porque sé que es del Todopoderoso y me puede dar todo lo que Él quiera o pueda, o porque yo lo amo tanto que me dé o no me dé, es mi Dios. Y creo que eso fue lo que yo entendí con Dios, que yo en Él encontré un papá. Él sanó la relación con mi papá, la sanó nivel Dios, porque yo llegué a un punto con mi papá. Ahora no hablamos mucho porque siento que al final es más como un tema de confianza ya, no es de otra cosa, pero yo llegué a un punto con mi papá de incluso llamarlo a contarle lo que me estaba pasando y él aconsejarme, cosa que eso nunca sucedió cuando yo estaba en Colombia. Pero creo que el Señor empezó a sanar tanto esa relación de papá que pude decir te amo otra vez, porque yo no era capaz de decirle a mi papá te amo.
Y era eso, yo veía mi identidad y mi valor como mujer en lo que otros hombres vieran en mí, o en la atención que pudieran darme. Incluso en ocasiones me pasó con amistades, que era como, ay no, si digamos tú eras mi amiga y te fuiste con X o Y fulanito y yo no, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Entonces empezaban sentimientos de, ay, a mí no me quiere, yo no soy tan suficiente, porque son esas cosas que al final Dios me lo mostró en un tiempo de oración, porque fue Dios. Y con esto quiero decir algo obvio, los psicólogos son súper importantes en cierto punto. Yo tengo una amiga, bendita Dios, que me la regaló, que ella también es psicóloga, pero conoce plenamente la palabra de Dios. Entonces, los psicólogos son buenos, pero un psicólogo no te... Y perdón, pero un psicólogo no te lleva a sanar la raíz del problema. Ellos generalmente lo que hacen es ayudarnos a controlar el problema. Pero al menos los que yo tuve en mi niñez nunca me ayudaron a llegar a la raíz y a sanarlo. Lo que pasa es que los psicólogos no son Dios. Porque al final es el único que te puede restaurar. Porque al final el único que llega al fondo y a la raíz de cada cosa es Dios. Incluso Dios me ha traído recuerdos que ni yo me acordaba que tenía, o sea, por lo que te decía ahorita, porque cuando Él necesita sanar algo, Él trae de raíz el recuerdo y te lo suelta con toda, pero es para limpiar completamente, porque si no eso sigue haciendo daño ahí en el fondo. Y creo que con esto quiero terminar, y es, sí me sanó completamente, me llenó completamente, pero me dejó una enseñanza grande en el camino, y es cuando... Después de bautizarme, yo le volví a fallar a Dios. Y yo me sentí la mujer más indigna del mundo. Pero yo volví a los pies de Dios. Y me acuerdo que cuando yo volví a Dios, yo le dije, yo sé que me equivoqué. Yo sé incluso cuando fui a hacer lo que hice, que estaba haciéndolo mal. Pero quiero perderlo todo menos a ti. Y Dios me regaló una palabra que está en Juan 8:10. Cuando llevan a María Magdalena y la quieren apedrear, y Jesús les dice, muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y bueno, ya esto mucha gente le sabe la historia, pero la palabra que Dios a mí me dio fue, ¿dónde están los que te acusaban? Porque debido a lo que hice, obvio, llegaron acusaciones, y el Señor me dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Yo tampoco lo hago. Vete, pero no peques más. Y con esto no es porque, ay, sí, Laura nunca vuelve a pecar o nunca va a volver a pecar. Quizá en el día a día pecamos cuando nos dejamos llenar de ira, porque la palabra dice, no dejen que la ira los controle. Pecamos cuando juzgamos inconscientemente, porque yo hubiese hecho esto. Por muchas cosas, al final esa es la naturaleza, pero ni siquiera yo te juzgo. Pero sí te dejo un mandato, vete y no vayas a hacer lo mismo por lo que volviste. Creo que ese día a mí me cambió la vida, literalmente, porque fue como, yo te restauré y tengo el poder de volverlo a hacer, pero solamente te pido una sola cosa, y es no lo vuelvas a hacer. Porque a veces también caemos en el error de, yo lo hacía. No, es que si rezo y peco empato. Porque eso es lo que nos enseña. La verdad, la cultura, eso es lo que nos enseña. Entonces cogemos a Dios como, tengo un familiar enfermo, Dios, por favor, sana a mi familiar. En lo que sea sucede, Dios, esto. Pero estoy bien y, no, es que el que reza y peca empata, entonces el domingo voy a la iglesia y ya todo está bien. No. Eso no es Dios. Y después, tristemente, y me lo digo a mí también, porque nos pasa a todos, tristemente, cuando otra vez estamos mal, incluso hasta le echamos la culpa. Hasta le echamos la culpa. O sea, más encima. Total. O sea, pobre Dios, allá. Pero yo entonces hacemos con él lo que se nos da la gana. Tratamos a Dios como se nos da la gana. Le pedimos fidelidad a una persona humana, pareja, lo que sea, pero no somos capaces de serle fiel a Dios en lo mínimo, que es no vuelvan a hacer lo que saben que está mal.
Creo que a Dios a mí me restauró mucho con esa palabra y vuelvo y lo digo, no porque sea una mujer que ya no se equivoca, me equivoco todos los días de mi vida y eso es lo que me hace darme cuenta que a diario necesito a Dios. Eso es lo que me hace amarlo todos los días porque yo sé que si no lo tengo, paila, me morí porque, o sea, eso es lo que me hace necesitar a Él, que yo sé que como estoy llena de errores y que ahorita quizás me equivoco y mañana, todos los días necesito es de su gracia para que me redima otra vez. Entonces, no, creo que sí, creo que tremenda historia, tremendo testimonio. Sí. Muchas gracias por compartirlo. La verdad que yo creo que escuchándote ahorita también me quebranté un montón porque como que Dios me hizo acordar de mí, de lo que yo también pasé y todo. Y Dios, creo que mi quebranto fue como Dios. Si lo hizo en mí, si lo hizo en ti, lo puede hacer en tantas mujeres y tantos hombres. Y recordar lo que Dios ha hecho. A mí me encanta recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Me encanta, me fascina. Porque yo sé que si lo ha hecho, lo va a volver a hacer. Y yo sé que si lo ha hecho en mí, lo va a hacer en otros. Pero también hay una cosa en común en tu historia y la mía. Y es el amor a Dios. Al final, Dios solo nos pide una cosa y es ser fiel a Él. Es que lo amemos. Porque al amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, serle fiel, vamos a tener un temor, no a los hombres, sino a Él. El temor que nosotros empezamos a tener de Dios no es un temor de lo que Dios me pueda hacer porque Él me va a castigar, sino es un temor de no queremos fallarle a nuestro Padre, a nuestro Dios que nos ama tanto. Y ese temor nos lleva a tomar decisiones al final que son de bendición para nuestra vida. Al final Dios... Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia y que decía que el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, yo decía, ay, pero ese Dios todo egocéntrico, todo, ámenme. Yo lo veía así, pero obviamente en la medida en la que yo seguí pues en mi caminar con Dios y todo, entendí que realmente el amar a Dios y tener temor de Dios me iba a beneficiar solo a mí. O sea, al final a Dios... ni le suma ni le resta dejar de ser Dios, que la humanidad lo ame o no, aunque obviamente es una relación que Él desea el amor con su creación, ¿no? Pero en la individualidad, cuando amamos y tenemos temor de Dios, al final eso nos beneficia a nosotros. Y Dios lo pone en la Biblia no porque Él sea egocéntrico, sino porque Él quiere que nosotros tomemos decisiones que nos van a beneficiar solo a nosotros. Y creo que eso es lo que tienen en común nuestras historias y es como el entender que ese amor con Dios al final, más allá de lo que Él pueda darnos, es simplemente tener esa relación de amor con Él donde hay sanidad, hay restauración, hay paz, ya no hay oscuridad. Me imagino que ya no eres de esas que oscurece todo su cuarto, sino que ya te gusta la luz, ya te gusta, porque obviamente reflejabas en tu día a día, me imagino, lo mismo que sentías en tu interior. A veces eso sucede incluso en la manera en la que nos vestimos y todo, como queremos reflejar algo que creemos que somos, pero pues bueno, ¿quieres decir algo más? Creo que tocaste 2 puntos ahí muy lindos para terminar y es... la oscuridad cuando se lleva en el alma se refleja, ¿no? Y sí, efectivamente, ahorita mi mamá estuvo hace poco acá y literal ella era como, hijo, esto tan iluminado, pero al final pues a ella le gusta, pero como estábamos acostumbradas incluso a el cuarto oscuro, donde no entra luz, y ya el cuarto a mí me molestaba bajar las persianas, y mi roomie, le encanta dormir con la ventana abierta, pero yo me acostumbré y me encanta, o sea, para mí eso es como ver el amanecer todos los días o que me despierte literalmente la luz del día, para mí es como una caricia del Señor a diario. Y con lo último decías algo de incluso con cómo nos vestimos queremos decir algo, y efectivamente o queremos mostrar una inseguridad o simplemente buscamos a veces
cuando hay tantos vacíos, incluso en nuestra forma de vestir, vestimos de una forma no como nos queremos vestir, sino como queremos que nos vean, para encajar. Y por ejemplo, a mí también me pasó. Pero sí, al final, como dice la palabra, el Señor te pone nuevas vestiduras. Y otra cosa que me parece importante es cuando dices, si está escrito en la Biblia, pues es por algo, es porque sirve. Yo no creía en la Biblia. Yo decía, no, pues al final la Biblia la escribieron hombres. Pero desde que yo empecé a ver la palabra viva de Dios, no como una escritura de un hombre, sino cuando literalmente Dios te habla a través de la escritura, Dios se manifiesta a través de cuando tú lees la palabra y Dios te llena con ella. Para mí no hay duda alguna de que es la palabra de Dios. Sí, claramente fue usada, hombres fueron usados pero para mí hay una convicción inmensa en mi corazón de que estoy leyendo la palabra de Dios. Estoy absolutamente convencida de eso, porque así como Dios usó esas personas, a mí ya me ha usado para muchas cosas. Entonces creo que eso me da la convicción de, si Dios está haciendo esto conmigo y a través de mí, estoy completamente segura de que esto que está acá también lo hizo el Señor, y que no está ahí por coincidencia. Y ya para cerrar, es su palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y es literal. Su palabra nunca pasará, y cuando tú te aferras de eso, te das cuenta que aunque haya sido escrita hace miles de años, es para ti también. Y será para los que la lean en miles de años más adelante, si no es que el Señor llega antes. Entonces, nada. Creo que eso es todo. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá también. Qué emoción. Y nada, qué lindo que este episodio más. sea de mucha bendición para muchos. Muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, a todos ustedes, gracias por escuchar hasta el final. Estoy segura, pero 100% segura que esto nos toca a todos en alguna parte del testimonio de Lau, porque al final creo que todos tenemos en algún punto de nuestras vidas una falta de identidad muy fuerte, pero quiero que estés seguro o segura de que si tú buscas a Dios con todo tu corazón, realmente Dios va a llenar vacíos, pero también te va a traer convicción de cosas, también te va a quitar cosas que no necesitas y te va a llenar con cosas que sí. Entonces tú confía en que si Dios lo ha hecho en nosotros, lo va a hacer contigo. Y si crees que este episodio le sirve a alguien que conoces, por favor compárteselo. Nos vemos en el próximo episodio. Dale like, compártelo, coméntale a Lau lo que tu testimonio le sirvió para que ella pueda seguir animándose a contárselo a más personas. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye.